Hola, hola, bienvenidos a este podcast, el que no planifiqué, pero que nació de manera orgánica y que estoy amando. Esto es K-Drama Maníacas y hoy tengo una invitada, pero mira, que yo estaba esperando, porque estoy con mi amiga Abril Blanco. Ella es mexicana, además es editora, está dentro del mundo editorial, así como yo, aunque ella me lleva una gran ventaja porque tiene más de 20 años de experiencia y también ama a los coreanos. También es ARMY como yo y además también le gustan los dramas coreanos. Y la he invitado hoy para que hablemos sobre estrategias narrativas de los K-dramas. Yo quiero saber, Abril, estoy loca porque me digas por qué los coreanos son tan buenos contando historias. Hoy tú no vas a aclarar esa duda. Bienvenida, Abril. Ay, muchísimas gracias, Ani. Me encanta poder estar contigo y compartir este espacio contigo que me parece maravilloso y que alimenta no solo en términos emocionales, sino también intelectuales, porque hay tema de dónde cortar Sí, en ¿verdad? toda la creación audiovisual de Asia Oriental, ¿no? Principalmente, pero bueno, enfocándonos en Corea. Te agradezco muchísimo, para mí es un honor y creo que desmenuzar por qué nos gustan tanto las cosas coreanas parece una tarea muy difícil, pero también es sencilla. Básicamente, Sí, l- el ser humano está hecho para que le cuenten historias, el ser humano está hecho para que nos cuenten historias. Em, yo creo que si todos pudiéramos tener la oportunidad de sentarnos y ver historias, haríamos eso siempre. Y si pudiéramos además obtener medios para sobrevivir haciendo solo eso, si me pagaran por ver K-dramas, no exacto, haría más nada. exacto. O sea, sería ya sea el paraíso, más que el paraíso, porque eh, estaríamos haciendo algo que nos gusta, que es que nos cuenten historias, que nos cuenten historias que nos sorprendan, como vienen contándonos los asiáticos desde hace mucho tiempo historias, y además que un poco aprender de otras culturas, ¿no? Que creo que también hay un interés ahí en por qué consumimos desde Occidente contenido, contenido oriental, ¿no? Como que queremos aprender, o digo, quizá esto parece que lo generalizo, lo diré a título personal, pero en mi caso, me motiva mucho la curiosidad de aprender de otras culturas. Y en este caso de culturas que son, digamos, como lo no habitual si vives desde Occidente, ¿no? O sea, porque estamos muy acostumbrados a ver contenido gringo o contenido europeo. Sí. ¿Crees que somos muy diferentes, culturalmente hablando, para aprovechar esta mordida que le diste al tema de la cultura? Latinos y hablemos de coreanos, ¿verdad? Creo, Latinos y coreanos. creo que Somos muy diferentes. ¿Qué punto nos une o qué puntos hacen que nosotros nos identifiquemos con sus historias? ¿Y qué puntos rechazamos podría ser? pues podríamos abordarlo desde muchos, como desde muchas aristas, ¿no? Desde la parte histórica, desde la parte social, desde la parte creativa. Creo que si algo sí tenemos en Latinoamérica en general, es como una gran sensibilidad a, eh, al otro, ¿no? Como una gran sensibilidad y solidaridad y como voluntad de voltear a ver al otro, a identificarnos siempre con el otro. Y creo que esto sí es algo muy latinoamericano, porque, o sea, si nos ponemos a pensar como en Europa, aunque son, digamos, decidieron ellos ser como una sola o como un solo continente, ¿no? Marcan muy bien sus diferencias, como que está muy bien marcadas las diferencias, ¿no?
Y en América, en América Latina, pues bueno, tenemos a Norteamérica o Estados Unidos, donde todo el tiempo lo que hace Estados Unidos es intentar diferenciarse de lo que está abajo de Estados Unidos, ¿no? Que es Latinoamérica. Ujú. Pero los latinoamericanos tenemos como esta intención de alguna manera como amalgamarnos, ¿no? Identificarnos y también esta cosa como de el latinoamericano es muy abierto, es muy sensible, es muy flexible, aceptamos a todo mundo. Creo que también es parte de el impacto que han tenido las historias de Asia Oriental y los K-dramas y los doramas y las telenovelas chinas, ¿no? O las tailandesas, porque creo que identificamos como el tuétano de esas historias, que es básicamente la condición humana. O sea, de qué nos están hablando? Pues nos están hablando de nosotros mismos, o sea, de ser ¿Dirías humano. tú que mientras, dirías tú entonces que mientras los demás buscan todo eso que los hace diferentes, nosotros procuramos buscar lo que nos hace igual? Exacto. Creo que esa clave es como, como la punta de por qué contenido que pareciera ser tan diametralmente opuesto a nuestra cultura, es distinto a nuestro idioma, a nuestra forma de comer, incluso a cómo escribimos, cómo concebimos la lectoescritura en los hispanohablantes o los occidentales. Dices, esto que parece tan ajeno, de pronto resulta que es algo mucho más cercano a ti porque te están contando la historia de una pareja, la historia de sobrevivencia de una familia, te están contando la historia de madres, padres, hijos, abuelos, o sea, o sea, yo sí veo que es muy fácil para los latinoamericanos podernos espejear con historias como las que nos cuentan los coreanos porque decimos, claro, pues es una historia de un pueblito que tienen apenas como para comer o para sobrevivir, que digamos, es como el grueso de la población latinoamericana, ¿no? O sea, incluso no estamos considerados ser el primer mundo. Y entonces a veces, claro, nos identificamos con esa familia. Claro que hay diferencias ideológicas, y hay la multiculturalidad. México es distinto a Venezuela y a Chile y a Argentina, pero sí esta idea de hacer como una sola identidad latinoamericana, que compartimos muchos rasgos, creo que es algo que em, en Asia no existe como tal, pero sí forma parte como de la idiosincrasia coreana. Fíjate, o sea, aunque Corea está dividida en dos, ¿no? Pero sí forma parte como de crear una identidad. O sea, históricamente, si dijéramos, los latinoamericanos llevamos por lo menos 2 siglos intentando crearnos una identidad, pues como pueblos emancipados, independizados, etcétera, pues los coreanos en Asia Oriental han hecho lo mismo, hicieron lo mismo durante el siglo XX y lo que va en el del siglo XXI, que es crear una identidad. Entonces yo creo que eso también nos puede unir mucho, como que estamos en una búsqueda de identidad unos y otros. Porque nos identificamos bien sea por los valores o por el propósito, también nos podemos identificar, ¿no? Claro, o sea, aunque si hay algo que nos puede atraer tanto de los K-dramas, lo estaba pensando hace rato, Ani, porque yo dije, ¿por qué estas historias nos conmueven tanto? ¿No? Entonces dije, bueno, las historias en general nos conmueven, o sea, el contenido audiovisual o la narrativa en general, la literatura, la poesía, etcétera, pues están básicamente, existen en este mundo para emocionarnos y para conmovernos y para generar como todo ese gran abanico de emociones que podemos registrar los seres humanos, este amor, enojo, no, entusiasmo, etcétera. Y, y lo que pasa es que el contenido asiático lo que ha hecho, eh,
para, digamos, sociedades más sensibles como las latinoamericanas, porque creo que eso sí, somos muy, muy sensibles a que, a que otro nos cuente su historia y a que otro nos cuente lo que le duele, ¿no? Y creo que eso nos pasa, creo que en los K-dramas. No, no sé si tú compartes esta idea. Yo creo que también nos gusta ver tanto K-dramas porque estamos abiertos a que nos cuenten qué es lo que les duele o qué es lo que los entusiasma. Por eso algunos K-dramas nos emocionan mucho o nos conmueven mucho o nos identificamos mucho con la protagonista. Quizá no es porque nos parezcamos a la protagonista, porque a veces decimos, ay, bueno, esta niña, o sea, esta niña, por Dios, o sea, ¿por qué no va y le suelta ajá, una Sí, 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 bofetón? sí, sí, ¿Por qué es se está verdad. aguantando? Más bien sentimos como empatía con ella estoy oyendo lo que te duele, ¿no? Y si no, y creo que eso sí es algo mucho de la sensibilidad que podemos registrar en esta parte del mundo. Y también por eso tienen éxito, porque yo los veo y digo, a mí me encanta, o sea, me encanta que me cuenten historias, pero a mí además me encanta que me cuenten historias ellos, porque me las cuentan de una forma tan sensible, visualmente tan hermosa, tan bien escrita, tan novedosa, que, o sea, yo digo, pago, o sea, yo de verdad pienso y digo, por esto pago internet, para esto pago internet. De lo que has dicho, me gusta mucho esa, esa idea de que nos gusta mucho porque nosotros como cultura o como pueblo estamos abiertos a escuchar el dolor del otro. Pero tú bien sabes también que, bueno, el, todo que dramaníaco sabe que una vez que entras, de aquí no se sale, de aquí no se sale. Porque no, como tú misma decías, no son las únicas historias que nos conmueven y que nos gustan y que nos pueden emocionar, ¿verdad? Porque no, Claro. la industria occidental también ha habido historias maravillosas. Pero ¿por qué estamos, lo digo por mí, llegué a un punto en que esto me cansa, esto me satura. La industria audiovisual occidental llegó un momento en que me satura. Yo tengo 12 años viendo que dramas y no siento que me Mm, cansa. Entonces allí hay un secreto que algo están haciendo diferente y eso es lo que yo quiero desmenuzar contigo hoy aquí, Abril. Vamos a claro. hablar de técnicas narrativas. Em, sí, básicamente, digamos, ¿qué es una estrategia o técnica narrativa, no? Pues son mecanismos que se usan no de ahorita, no la usan solo los coreanos, no la usamos solo los americanos, no, es una cosa universal que se creó en algún momento en la historia de la humanidad, que son mecanismos que funcionan y sirven para contarnos una historia, para narrarnos una historia de principio a fin. Y dentro de todas esas técnicas, ¿no? Digamos que Occidente y Oriente las utilizan por igual. Si me dices, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Todos utilizan las mismas estrategias narrativas. O sea, todo mundo utiliza el flashback, todo mundo utiliza diversos tipos de vista, lo que está narrado en primera persona, lo que está narrado en segunda persona, en tercera persona. Muchas series europeas, estadounidenses, latinoamericanas tienen el uso de la voz en off, ¿no? Que hay como otro personaje que está como muy fuera de la historia contándonos todo. em, Tienen monólogos interiores, tienen, o sea, toda esa gama de estrategias narrativas, empezar como a mitad de acción, eh, eh, como todos los cliffhangers o todo lo que nos puede llevar a continuar viendo la historia. Digamos, todas esas estrategias narrativas existen en Oriente y en Occidente, son las mismas, están en todos los manuales de escritura o en todos los manuales de estudios literarios, que son la misma.
Aquí la diferencia radica en cómo, cuándo y dónde las utilizan unos y otros. Porque creo que si hay algo que tienen los Interesante. coreanos es que, Ujú. o digamos, las narrativas orientales eh, utilizan, yo creo que casi todas las estrategias narrativas que existen y a veces las pueden utilizar. Imagínate, son tan maravillosos que a veces son capaces de utilizar la mayoría de ellas en un solo capítulo, no en una sola serie, no en una sola película, a veces en un solo capítulo. Yo creo que lo que tienen los orientales y por eso a los occidentales nos gusta tanto es porque es como un engolosinamiento de todas las estrategias narrativas. Hablemos de uno que es de una estrategia narrativa que es por excelencia de K-drama, el flashback. O sea, el flashback. De hecho, si tú vas a la escuela norteamericana o estadounidense, por decirlo así, e incluso la europea y te dicen, es un error que escriban un flashback en la historia porque todo se debería poder contar de forma lineal. Los coreanos y los japoneses dicen, o sea, claro que no, por supuesto que no. Voy a hacer de esta estrategia narrativa un estilo para contarte una historia, un estilo muy propio para contarte una historia. Y tú te sientas a ver una historia y de pronto, en un capítulo, donde quizá tú vienes de Occidente y estás acostumbrado a ver que en la película o en la serie hay un solo flashback o dos flashbacks y dices, ah, bueno, Ujú. me sirvió un poquito como para entender parte de la historia. Tú de pronto te sientes a ver un capítulo de un K-drama y en un mismo capítulo hay como 5 flashbacks, así, Ajá. tal cual. Y dices, un momento. Y ese flashback, o sea, también te atrapa porque genera un estilo que es muy novedoso para ti como visitante de esa narrativa, como nuevo lector, pues, ¿no? Digamos que yo que vengo del mundo editorial, para mí, lector significa el que sí lee libros, pero el que lee películas, el que lee series, o sea, el que puede abstraer contenido, me refiero a lectores, así. Y entonces somos nuevos lectores de esas historias de K-dramas donde de pronto la estrategia narrativa que está utilizando ese capítulo es el flashback. Y te encanta y te fascina. Explica un poquito qué es el flashback por si alguien que nos está viendo no lo sabe. Perfecto. El flashback consiste básicamente en hacer un salto temporal hacia atrás, ¿no? O sea, como un Ujú. flashazo En tal la cual historia. de la historia hacia atrás en la historia. Que normalmente, ¿qué pasa? Hacemos que visitamos en el pasado muy lejano de los protagonistas o a veces en el pasado no tan lejano, más próximo. Se puede utilizar en días, en horas, en años o incluso en siglos, que es dar este salto Ujú. temporal en la historia para contarnos otra parte del conflicto, otra parte de la historia. Exacto. Ese es el flashback. Hablando de K-drama, son esas escenas que nos muestran cosas que vivieron los protagonistas o algún otro personaje en el pasado, Exacto, exacto. llevándolo más al idioma K-drama. Exacto. Entonces, ¿cuántos K-dramas no tenemos? Como voy a pensar en uno y quizá este podcast también estará lleno de spoilers porque van a servir para contar cómo están estructurados los K-dramas, pero yo creo que en la mayoría de los que se piense, y ahorita estoy pensando en, por ejemplo, Si la vida te da mandarinas, ¿no? O sea, Si la vida te da mandarinas, que es uno de los éxitos más recientes, que básicamente está construida también esa línea narrativa en apoyo del flashback. O sea, tenemos nuestra historia, nos va a contar la historia de una niña desde sus 5 años hasta la vejez, pero en medio de eso hay un montón de flashback a la historia de la mamá y a la historia de la abuela y como a la historia de los ancestros. Y está, digamos que una de esas estrategias nos está metiendo cada vez más en la historia. ¿Qué hace esa estrategia narrativa cuando nos vamos al pasado? Tenemos protagonistas en el tiempo real del K-drama que son muy potentes, que tienen historias muy fuertes
y que cuando nos llevan a ver, a revisar su historia más del pasado y de sus ancestros y de su familia, ¿qué hace? Nos emociona más. La historia se hace más potente, porque entonces descubrimos de, ah, ok, vienen de aquí, vienen de acá, la abuela era así, la madre era Esto es así. que, Exacto, por eso es que, claro, la hija es así, o el padre es así, o el hijo es así. Entonces, lo único que, además de que nos ayudan a entender la historia, nos emocionan. Yo debo confesar en este podcast que de por sí ya era una amante de los flashbacks antes. Y cuando conocí los K-dramas, yo dije, esto es lo mío, de aquí soy. Porque en contenido occidental no me era muy común encontrarme con flashback, pero cuando estaban, yo decía, ay, me encanta, me fascina, amo eso. Y con los K-dramas, es como, yo, o sea, de verdad pasa primer capítulo y yo digo, ok, segundo capítulo, ¿dónde está mi flashback? Denme mi flashback, necesito ir al pasado para ver de dónde vienen estos personajes. Y es una estrategia, creo, ya muy definida en la escritura de los K-dramas y creo que también es muy aceptada por los lectores de K-dramas. O sea, hemos aceptado esa convención, o sea, esa estrategia como una convención, ¿no? El K-drama tiene flashbacks y nos gustan. Algo que en Occidente nos dicen que es como quizá un error narrativo, en Oriente los coreanos lo hacen una virtud. ¿No? Más que un defecto, es una virtud. Nos gusta que nos estén contando cosas y hagan estos saltos temporales todo el tiempo, ¿no? Estamos en el presente y luego estamos en el pasado y luego hay un flashback del mismo flashback y es como, o sea, ¿cómo escriben esto? Entonces nos fascina, o sea, como espectadores, aquí estoy hablando como una espectadora tal cual. A mí me fascina que me estén, digamos, como meneando, moviendo de un lugar a otro, contándome esta historia. y Entonces, esto afecta el ritmo. Afecta, quiero decir, influye. No afecta de afectarlo como algo negativo, sino mm, influye en el ritmo de la historia. Porque si algo me gusta a mí de los K-dramas es el ritmo. sí, creo que también es una estrategia que no se utiliza. Algunos dirían, a veces se abusa de ella. Yo creo que sí, en los K-dramas se engolosinan con todas las estrategias narrativas, voces en off, flashback o también viajes al futuro, ¿no? El flash forward, que es como dar un salto, pero a lo que supuestamente va a pasar después. Em, lo que hace con los K-dramas es que crea una convención del ritmo de cómo te van a estar contando la historia. Entonces, si la afecta, si me dices en términos positivos, como que la toca, pues, la afecta, la forma en el ritmo en el que te lo Enriquece el están, ritmo. eh, 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 es una convención del K-drama. O sea, creo que si los K-dramas no tuvieran ese ritmo, tampoco tendrían tanto éxito como espectador. Porque porque hay todo tipo de K-dramas, ¿no? Pero si no tuvieran todo Ujú. digamos, como este meneo, pues, en el espectador, algunas historias se convertirían, o sea, serían muy pesadas de ver, ¿sabes? Serían muy densas quizá de ver, o incluso a veces hasta aburridas. O sea, yo sí creo que serían a veces algunas hasta aburridas. Porque a veces el flashback sirve en los K-dramas no necesariamente para que te enteres qué pasó en el pasado, sino como para llamar la atención del espectador. Como que te Para saca de decirte, pronto despierta. ajá, es así como, oye, óyeme aquí, sigue viendo esta historia, ¿eh? Este flashback, Y aquí. exacto. Entonces, creo que también es una estrategia de la que se han apropiado mucho para diversos tipos o como niveles de atención. A veces funcionan en Mm, resolver la historia, en hablarte del tema en esclarecerte el tema o en resolver un conflicto o a veces simplemente como una llamada de atención para el espectador. De pronto dices, ay, yo lo estoy viendo joven, ¿no? Ay, y es una cosa que igual no tiene tanta acción, pero es una cosa más como de ensoñación y de belleza y como estos momentos muy líricos que tienen también los K-dramas. Eh, y creo que como el ritmo a veces suele ser como tan esto, ¿no? Como
no vertiginoso porque creo que no es rápido, de hecho los K-dramas son de lento cocimiento, creo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. lento cocimiento en la historia. Entonces, yo tengo la idea de que si logras pasar del segundo capítulo, vas a terminar de ver ese K-drama. Normalmente el Sí, primer capítulo y segundo capítulo, que son los capítulos de presentación, suelen ser capítulos flojos, digamos, locos. ¿no? Flojones, poquito aburridos. Me estás presentando, ok, esta es la chica que vive sola y que trabaja, pero su sueño es ser idol, por ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo muy hipotético. Ah, esta es la chica rica, este es el chico rico, seo, frío, sin sentimientos, que viene de una familia de herederos y no me cuenta nada más que es eso. Y no pasa gran cosa, ¿no? O por ejemplo, en Itaewon Class, Ujú. que los dos primeros capítulos tiene que, o sea, se da tanto contexto para la historia. Yo le recomendé porque Itaewon Class es uno de mis dramas favoritos, Oh. de verdad. Y se lo recomendé con mucho entusiasmo a una amiga y me dijo, ay, los dos primeros capítulos son, yo le digo, pero es que los dos primeros capítulos tienen todo el contexto de la historia. Te cuentan, o sea, sin esos dos capítulos, la historia no va a tener mucho sentido, Exacto. porque esos dos capítulos incluso son los que marcan la intensidad del personaje. ¿Por qué él se obsesiona con su venganza? Ujú. Porque eso te lo explican los dos primeros capítulos. Sin esos dos primeros capítulos que pueden ser tediosos porque te están contando mucho, sí, ya sabemos que el tipo es malo y que te quiere humillar y que, bueno, tu papá murió, spoiler, te mataron a tu papá y todo eso, que sí, pero sin eso no tiene sentido que tú después, o sea, no vas a entender o no vas a comprender la magnitud del personaje. Claro, porque si hay algo que tienen los K-dramas, y esto sí tiene que ver con una cuestión, pues sí, de estrategia hacia afuera, o sea, hacia lo otro, y digamos también hacia Occidente, y sí, también a otras partes de Asia, es como la presentación y la explicación de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Que si te pones a ver contenido estadounidense o mexicano o americano o europeo, español, francés, alemán, etcétera, inglés, ellos ya no tienen que explicarnos quiénes son. Ya lo sabemos, Porque ya lo ya lo saben. sabe todo el mundo. Ya sabe cómo, porque además estábamos saturados y el siglo XX se dedicó en resaturarnos de qué es la cultura estadounidense, cómo comen, cómo hablan, cómo se ven, cómo piensan. Los europeos, digamos, lo hicieron por muchísimos siglos y también es algo en la posguerra que es, vamos a contar qué es ser alemán, qué es ser francés, qué es ser inglés, qué es, etcétera, ¿no? Que es ser español, etcétera. Entonces, ellos ya no se tienen que presentar. Ya digamos, ya saben los espectadores quiénes son, de dónde vienen. Vienen unos chamos, como dicen en Venezuela, estudiantes de high school o de secundaria o de preparatoria en Seúl y nos tienen que explicar, uno, quiénes son, de dónde vienen, por qué se ven, incluso por qué se ven así, por qué se visten así, por qué se ven, y me refiero a verse tal cual, por qué sus caras son diferentes a Occidente, ¿no? ¿Por qué se ven así? ¿Quiénes son? También, por ejemplo, en el Date One Class hay algo que de lo que que existe en la cultura coreana, que es este sentimiento que así como el saudade, ¿no? Este portugués, los coreanos tienen este concepto del Han, ¿no? Que viene como desde la cultura Tao, Ujú. del Han, que es como este dolor profundo que trasciende generaciones de eh, vengar el dolor, ¿no? Y como Ujú. este sentimiento de venganza constante, ¿no? Muchos K-dramas están motivados por el Han. ¿Y qué es el Han? Pues es básicamente, el Han es el resumen de lo que significa ser coreano, ¿no? O sea, de lo Es que... una tristeza Sí. profunda transgeneracional. Exacto.
Exacto. Entonces, por ejemplo, en K-dramas como en Itaewon, necesitan sí o sí tener esos dos capítulos de presentación donde nos expliquen cuál va a ser la motivación tan profunda, y nos tienen que dar contexto de eso, de los personajes y de los protagonistas para todo lo que nos van a desarrollar después. Entonces, muchos K-dramas, y yo diría que la mayoría, cada vez se están arriesgando porque, como también se está volviendo ya, digamos, esta ola coreana más expansiva y está llegando a todas partes, es más fácil que identifiquemos quiénes son. Pero estos dos primeros capítulos, a veces hasta el tercer capítulo, que son estos capítulos lentos de explicación, de presentación de personajes, de que tienes a la abuelita, al papá, la mamá, la hermana, el hermano, el no sé qué, el malo, el bueno, el malo que es muy malo y tienes que entender muy bien qué es el malo, por qué es el malo y por qué es el bueno. Estos capítulos que son flojos, por eso yo digo que si pasas de ellos, terminas de ver el K-drama, pues es algo que también nos están enseñando ellos de cómo contar la historia, porque como existe una estrategia y tú lo sabes muchísimo mejor, que has estudiado los K-dramas y qué función han tenido en la cultura asiática y en el mundo, que también es una estrategia de, pues, como de conquista y de Wow. el soft power, ¿no? De conocerlos, no los vamos a ir a invadir, no les vamos a tirar bombas, no les vamos a hacer guerras, no les vamos a hacer eso, pero que saben qué, les vamos a hacer K-dramas y les vamos a hacer K-pop. Y Pero los vamos a antes, amar. y nos van a amar, y estamos perdidamente enamorados de ellos, debo decirlo, perdidamente enamorados de ellos, pero antes de eso, pues nos tienen que contar quiénes son, de dónde vienen. Y esa es la función que cumplen si me preguntaras, ¿no? Como estructuralmente un serial de un K-drama, esos dos primeros capítulos tienen esa función, presentarnos quiénes son esos, o sea, quiénes son los coreanos, ¿no? O sea, más que introducción es una presentación, aunque Sí, suene es lo una, mismo, sí, claro. pero sí es como un poquito más, según lo que tú me estás diciendo y lo que hemos visto que hay drama, sí es como, mira, mucho gusto, somos nosotros los coreanos y así vivimos. Exacto, exacto. Es, tal cual eso es. Hola, soy coreano, soy coreana, vivimos así, comemos así y te vamos a contar una historia que es de un problema de desamor, amor, una herida transgeneracional, la separación de dos pueblos, etcétera, ¿no? O sea, como hay muchos K-dramas que te cuentan. Si algo también nos gusta mucho de los K-dramas, que dejó un poco de pasar en Occidente y en Estados Unidos y en América y en Europa, es que mientras se invadió, digamos, mientras tuvimos esta época hollywoodense de oro donde nos contaban historias de la guerra, y claro, o sea, era contar historias de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, de cómo se construyó Estados Unidos y los migrantes y cómo eso, se construyó una nación y cómo pasamos de los imperios europeos al imperio norteamericano. Y entonces, pues básicamente nos estaban contando su historia durante todo el siglo XX. Se agotaron también muchas de esas historias, ¿no? El western y ya nos dijeron quiénes son, ya los conocemos muy bien, los tenemos muy introyectados, perfecto. Y de pronto dijeron, ¿qué vamos a seguir contando? Pues mientras estaba América, Estados Unidos, Europa también contándonos historias como muy contingentes del crimen, del narco, de la mafia, etcétera, porque, o sea, tú piensas en series famosísimas, ¿no? Los Sopranos, mafia. El Padrino, mafia. La guerra, ¿no? La lista de Schindler, la Segunda Guerra Mundial, el Soldado Ryan, la Segunda Guerra Mundial, otras, la Primera Guerra Mundial, o sea, nos están contando esta épica de Europa Ujú. y de América, principalmente de Estados Unidos, ¿no? Porque América Latina no entra en esa épica, porque además nosotros no Claro. hemos hecho guerras, ni hemos invadido países, ni nada. Entonces nos están contando su épica, ¿no? Así hemos crecido, así nos hemos vuelto grandes imperios. Entonces, mientras nos contaron esa historia, en Asia quedaba todo muy local. Recordemos que Corea fue
digamos, se modernizó a finales de los 80, 90. Japón igual, tienen todas estas crisis financieras. Corea, eso igual no lo sabe mucho, pero Corea estuvo 40, casi 50 años viviendo bajo una dictadura militar. Este, el Seúl que vemos ahorita en los K-dramas no era No, el Seúl, pero no era el Seúl en 1984. O sea, no me refiero a que no era el Seúl en el en el- 33, no. O sea, era un pueblito, y este Seúl con grandes edificios, luces, Gangnam, todo esto que nos encanta también ver en los K-dramas, cafeterías, etcétera, no existía. O sea, eran historias muy locales. También los K-dramas existen, como existen las telenovelas en todo el mundo, como una estrategia de expansión ideológica, de anclar valores, pues una estrategia básicamente como de modelar un estilo de vida y una forma de pensamiento. Y los occidentales nos estaban contando la gran historia de Occidente y los asiáticos o sea, se quedaron como en muy local, todo local. Pero de pronto viene este boom en el 2000, 2005, 2010, más claro, y empiezan a ver estos K-dramas novedosos que son famosos en y China, que salió son una ola famosos. coreana. Empieza esta ola coreana y ¿qué pasa? Mientras nos están contando la historia, nos siguen contando la historia de la Segunda Guerra Mundial o nos siguen contando la historia de Vietnam, de la guerra en Vietnam o de cómo así los gringos salvaron el mundo de todos los males, etcétera. Los asiáticos empezaron a diversificar las temáticas en los K-dramas. O sea, y a contarnos otras historias. Si hay algo que también tiene mucho éxito es que si tú te vas a un contenido occidental ahorita, hay un montón de cosas que tienen que ver con el crimen, con el narco, con, con, con la realidad muy inmediata y muy contingente pues de los pueblos, ¿no? Y los que vivimos en América Latina lo vamos a entender también muy bien. Pero los coreanos y los japoneses y los chinos nos están contando, ahora ellos nos están contando, pues su épica, o sea, quiénes son, pero además nos cuentan historias a veces que parecieran, dices, ¿cómo son capaces de contar historias tan sencillas? Son temáticas grandes. Por ejemplo, mi K-drama favorito, así como el tuyo, es Crash Landing on You. El Itaewon Class me gusta mucho, pero para mí así el que me rompió el seso fue Crash Aterrizaje de Landing, emergencia en tu así. corazón. Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Cuando me lo recomendaron, me dijeron, tú tienes que ver este K-drama porque no has visto nada así en la vida. Y en efecto, yo no había visto nada así en la vida. Entonces, ese K-drama me encanta porque, claro, pues sí te cuenta que, pues sí es un poquito contarte la historia, aunque no es como esta cosa histórica, pero sí te cuenta que es ser coreano y que es ser coreano desde muy distintas perspectivas. Yo voy a aprovechar, ya va, disculpa Sí. que te interrumpa, Abril, pero voy a aprovechar que hablaste de este tema, porque sí, de este K-drama, porque este K-drama, en efecto, nos muestra muy bien, el K-drama trata de una mujer, una chevo, ¿cómo es que se Chaebol. pronuncia? Ajá. Una mujer de empresas, heredera de un conglomerado que tiene su propia empresa y está probando, por cosas del destino, cae en Corea del Norte. Y ahí conoce al protagonista, que es un capitán del ejército de Corea del Norte. Imagínense eso solamente. Pero quiero aprovechar este drama también, porque además de mostrarnos un poco las diferencias de las dos Coreas y también las semejanzas, lo que los unen todavía, como dos pueblos que se separaron, como un pueblo que se separó más bien. Este, también quiero aprovechar para que hablemos de la mezcla de géneros, Mm, claro. porque ese drama tiene unas escenas de acción buenísimas, tiene romance, tiene comedia,
tiene, no sé, a ver, Drama. hay un suspenso, hay un drama. Entonces, ¿cómo logran que combinar? Y eso no es exclusivo de ese K-drama, eso también es un sello, así como el flashback es un sello, el mix de géneros. ¿Cómo hacen ellos para que no nos choque? Porque me encanta y voy a rescatar la palabra que tú usaste al principio, para que nos guste este engolosamiento, que Ujú. todo es como tan exagerado, pero Sí. lo digerimos también. Tú no sientes que te sobrepasa, tú no sientes que, no lo sientes invasivo incluso. ¿Cómo hacen ellos para que todo eso les funcione tan bien? Creo que, o sea, creo que hay creo que hay muchísima creatividad en en los escritores actualmente y escritoras en Corea, guionistas, hombres y mujeres. Creo que hay mucha creatividad y pues son muy coreanos en el sentido de que han estudiado muchísimo, muchísimo todas las estrategias narrativas. Nos, Fíjate, hace poco di una clase y va a pasar una digresión, pero hace poco di una clase sobre una parte del Quijote. Y entonces de pronto estaba yo viendo un K-drama al mismo tiempo. Un K-drama que se llama Good Boy, donde sale nuestro Dios, hermoso y adorado Parpocum. Estaba yo viendo ese K-drama y estaba yo revisando el Quijote y tú dices, bueno, el Quijote, una obra cumbre de la occidentalidad y de los siglos de oro y todo. Y de pronto dije, un momento, este K-drama que estoy viendo ahorita se parece muchísimo al Quijote. Se parece muchísimo a estrategias narrativas que están en el Quijote. Suena muy grandilocuente lo que estoy diciendo, pero a lo que voy es que, ¿qué hacen? Pues los coreanos recurren a una forma que pareciera muy novedosa, pero que resulta que es muy clásica de Occidente de escribir, que es utilizar todas estas estrategias narrativas para llamar tu atención, entretenerte, emocionarte, tanto negativa como positivamente, que es utilizar como este mix de géneros y estrategias narrativas, porque nunca hay drama como Crash Landing on You. Tenemos thriller, tenemos drama. Hay un género central en ese K-drama, que es el drama. O sea, es el drama en general, es el drama de una mujer que se está buscando a sí misma, básicamente, ¿no? Que parece que tiene todo en la vida porque lo tiene todo en la vida materialmente. Es una chebol, es una CEO de una empresa, exitosa, famosísima, inteligente, guapa, joven, todo bien, pero que está vacía por dentro, está completamente vacía, ¿no? Entonces, digamos, tenemos este drama, porque es un tema pues, dramático, que es el no encontrarse a sí mismo o a sí misma, y dentro de esto funcionan muy bien este mix que tienen los K-dramas de para estarte al filo del sillón o de la silla o de la cama. ¿Qué tal que te meto ahora una parte del género del thriller, ¿no? Donde tenemos batallas y este capítulo, si tú ves los K-dramas por separado, podrías incluso analizar. En el capítulo uno utilizaron la comedia, en el capítulo 2 hay más drama, en el capítulo 3 se están yendo más hacia la tragedia, en el 4 es más bien una cosa policíaca, ¿no? Pero nunca deja de ser como este género grandote, por decirlo así, es como todo un Como un universo que género te... paraguas. Exacto, exactamente, totalmente. Es un género paraguas, ¿no? Que lo que está haciendo es como cobijar y proteger todos estos otros géneros, que lo único que van a hacer es alimentar la historia y potenciar la emoción. O sea, si algo tienen los K-dramas es que su estrategia es potenciar la acción, que es que si la acción y la emoción, si nos ya nos emocionó la imagen de una chica que logra sobrevivir, una chica surcoreana logra sobrevivir a que no la mate en el primero o segundo capítulo el militar norcoreano, es ok, ya lo libró. ¿Y luego qué viene?
un capítulo de persecución. Y entonces dices, ah, ¿qué está pasando, no? Y la chica sufre y no sé qué, y luego ¿qué viene? Pues va a venir algo de comedia. Y te encuentras a las señoras del pueblo y te hacen reír. Entonces, Y al eh, escuadrón. exacto, El y al escuadrón que es una escuadrón. joya. Es una cosa maravillosa. O sea, ¿cómo está escrito ese K-drama? Y muchos K-dramas tienen exacto, como dijiste tú, que este género paraguas, que es tan amplio a veces, tan amplio, aunque hay géneros muy específicos en los K-dramas, Ujú. eh, pero que la historia, digamos, son tan hábiles en meternos subhistorias, subtramas, ¿no? Personajes incidentales todo el tiempo, que lo único que están haciendo es, o sea, son los coreanos diciendo, aquí estamos, ¿eh? Aquí, o sea, no pierdas el sentido, porque hay veces que tú dices, bueno, pues si se escapa, pues se escapa de Corea del Norte, llega a su casa y pues Ay, triunfa, ¿no? Tiene ujú. dinero, triunfa. Y por resulta que no. Y entonces tú sigues viendo y llegas al capítulo 8 y dices, quiero ver el 9 y quiero ver el 10 y quiero, o sea, hay que hay dramas que tú sabes que tienen más de 16 capítulos, pero justo algo que tienen los K-dramas y por eso nos encantan tanto es que son material audiovisual muy emocionante de ver, porque están construidos para potenciarnos la emoción todo el tiempo, todo el tiempo. Así nos vamos a encontrar una señora, una Ayuma, una viejita en un pueblo, cosechando sus tomates y a la siguiente secuencia nos vamos a encontrar a unos gángsters en el centro de Seúl, planeando un crimen. Y lo más curioso de todo es que todo eso forma parte de la historia y todo eso nos hace sentido. Sí. No hay pelea. No hay pelea con el K-drama. Bueno, yo sí peleo con el K-drama, no, pero más bien con los personajes. Y ahora que nombro los personajes, ¿qué me dices del desarrollo de los personajes? Porque, por ejemplo, seguimos agarrándonos de aterrizaje de emergencia en tu corazón. En ese drama, como en la mayoría, es que no hay personajes de relleno. No parece, o No hay. sea, sí, hay muchos Cada tipos de personaje, personajes. incluso, perdona, Bill, cada personaje, incluso los secundarios, tienen una historia que yo quiero saber, que yo quiero conocer. Ujú. Claro, todavía los K-dramas tienen esta idea, mm, de cada vez claro, también tienen, los asiáticos tienen esta idea de que se tienen que inclinar hacia Occidente para gustar más, ¿no? Sí, Y voy a decir uno de los dramas coreanos más famosos de la vida, que es el juego del calamar. A mí me parece algo más gringo que coreano, porque tiende más hacia llevarnos hacia estos lugares de la individualidad, ¿no? Como sobre todo el... en las últimas dos temporadas. Exacto, ¿no? Pero si hablamos de personajes, de que todos los personajes tienen una función que no es desechable en los K-dramas, es porque todavía la forma de contar de los K-dramas viene mucho de la tradición de comunidad, de la tradición confuciana, que es hacer comunidad, hacer armonía. Los coreanos son confucianos hoy en día, todavía, y la forma de contarnos eso tiene que ver con esa tradición, que es Claro, tú no eres por ti solo sin el otro, básicamente. Tú eres el otro también y tú eres tu comunidad. Es por eso que en los K-dramas vemos personajes que aparece, no sé, Ji Jong uno, aparece Ji Chi-woo, y todos tienen una repercusión en la historia. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo los K-dramas es que en la vida tú no estás aislado. En la vida tú también eres los otros. Eso nos gusta y también nos, como dicen algunos psicólogos, ¿no? Nos tamiza, ¿no? Como que nos pasa por un filtro a los occidentales, porque los occidentales sí ya estamos más como en esta idea también de la individualidad, de tú por ti solo tú sales, el esfuerzo, la meritocracia es de uno, la comunidad.
Incluso la comunidad a veces puede entorpecer que cumplas tus sueños. ¿Qué vemos en los K-dramas? Que sin tu comunidad, y se ve tan claro en Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, sin esa comunidad, sin el otro, tu vida no va a estar completa, tu vida no está llena, necesitas del otro. Y esa es una idea muy del confucianismo, ¿no? De hacer armonía en la comunidad, de construir como estas redes de apoyo. Y los coreanos también son muy así y que otros pueblos en el mundo, tú podrías decirme que son muy así. Los pueblos latinoamericanos, ¿no? Mm, Los pueblos latinoamericanos estamos muy dados también a hacer estas redes de apoyo, estas es verdad. comunidades, a como ser, entrelazarnos unos con otros y, y, digamos, es la comunidad la que a veces te sostiene. ¿Dónde vemos también eso? En el de Si la vida te da mandarinas, spoiler 3000 de este podcast. Cuando tienen esta pérdida los protagonistas tan grande de su hijo, ¿quiénes los sostienen? Quiénes los mantienen a flote? ¿Quién alimenta a sus otros hijos? El pueblo, la comunidad. No hay nada más coreano y confuciano que esa secuencia en ese K-drama, y muchos K-dramas están construidos así. Por eso es que todos los personajes no son un accidente, son parte, digamos, de la ideología, de la no de la ideología, de la cosmogonía de ser coreano. Este, el otro está ahí por algo. Y ese algo va a funcionar para que el conflicto o tu problema se resuelva o se agrave también, ¿no? Es por eso que pues tú dices, bueno, pues aparece este y este que y de pronto te enamoras de ese, aunque aparezca en 2 capítulos. O sea, te enamoras del señor que atiende la tiendita. Y dices, ay, qué bonito, como Los en el de personajes me gustan a mí, Abril, de los personajes secundarios. Yo amo las señoras chismosas del barrio. ay, las Ayuma. Las Ayuma son una cosa tan hermosa. Hay un K-drama que Porque se... Sí, dime. porque aparte tienen una función muy importante. Sí, claro. Ellas son como una red de comunicación, como una red de información y son las encargadas de decirnos a nosotros muchos detalles de lo que le está pasando en la vida de los protagonistas, de otros personajes, de cómo se llega de un punto a otro punto, cómo se crea un problema o cómo se resuelve un Exacto. problema. Pero Claro, ellas son fascinantes, aparte lo hacen con un descaro que me encanta. son una cosa bellísima la construcción de esos personajes Ayuma. Y yo no iba a Corea, pero una de mis hermanas fue a Corea y me dijo, me manda una foto y me dice, estoy enfrente, hay un grupo de Ayuma aquí. Me dijo, son como en los K-dramas, te juro que son como señoras de los K-dramas. Y claro, tienen una función muy particular porque parecía que no, pero los coreanos tienen muy bien estudiado la narrativa occidental, ¿no? O sea, básicamente la narrativa, sí, la construcción de cómo se narra una historia aristotélicamente. Y las ayumas, ¿no? Las señoras chismosas del pueblo que están sentadas siempre pelando soya, el ají o el chile rojo para hacer su salsita gochujang, o están ahí pelando huevo, cocido, etcétera. Siempre están haciendo algo. ¿Qué me vas a decir? Que Tienen, son el coro griego. es un coro griego, por supuesto que es un coro griego. Tienen la función de ser un coro griego todo el tiempo, son ese coro griego. Entonces todo el tiempo nos están diciendo y tienen esta parte moralizante, ética de lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que les parece mal, porque critican las acciones de los personajes, porque las juzgan, incluso a veces las aprueban, las avalan, las acompañan. Es ese coro griego Y, todo y, el y tiempo en pueden un hacer las K-drama. dos cosas en un mismo drama. O sea, ejemplo perfecto de esto es, no sé si ya viste cuando la camelia florece. No, no he visto ese K-drama. Cuando la camelia florece es un drama de la misma escritor o escritora, porque todavía no se conocen muchos detalles, Ajá. de Si la vida te da mandarinas.
Ah, es de la misma, claro. Que es un misterio Y, también esa escritora. sí, Ajá. y en ese drama, el drama es la historia de una mamá soltera que llega a un pueblo y abre un bar, el Oh, bar de la Camelia. ajá. Entonces, imagínate lo que es para la cultura y la dinámica de un pueblo, porque tampoco es que está en la gran ciudad, de un pueblo, que una mamá soltera, que ya es mucho decir en Corea, Ujú, ¿verdad? ujú. Llegue y abra de paso un bar. O sea, Ujú. creo que ellos en algún punto del drama le dicen, pero ¿por qué no abriste una floristería? ¿Por qué un bar? Porque un Claro. bar. Y está este grupo de señoras que a veces, y me encanta la dinámica porque son las primeras en condenarlas, Ah, pero claro, también son las primeras en defenderla. por supuesto. Claro. Son maravillosos. De verdad que Sí, los personajes de las Ayumas son para mí una joyita dentro del K-drama. son bellísimos porque además tienen, o sea, todas esas funciones, es nuestro coro griego, pero también es nuestra, a veces es como nuestra base, o sea, es como lo que sostiene también a los personajes e incluso nos conectan con esta idea que tenemos de este Corea del pasado todavía, ¿no? Ujú. Como que tienen estas reminiscencias del Corea, de Corea del pasado, porque ahora ya pues todo es mucho modernidad y tecnología y todo, y entonces de pronto hay unas Ayuma, porque pueden estar en Seúl, o pueden estar en la isla de Jeju, o pueden estar en Busan, o en Daegu, o donde sea, están las Ayumas, y las Ayumas operan igual. Entonces, Sí. digamos, son esta reminiscencia hacia la tradición, hacia los valores, hacia este coro griego, que nos está juzgando, validando todo el tiempo, espejeando también, ¿no? Porque a veces las más tienen esta función de esto, o sea, a veces tú espectador que estás viendo, estás como de acuerdo con esto. Hay otra que drama que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es de un negocio en un pueblo donde es una señora que tiene a su hijo y su marido es un desobligado y tiene un romance con otra y ella pues necesita dinero para mantener a su hijo y todo y le proponen el negocio de vender juguetes sexuales. Ah, ese se ¿Cómo se llama llama ese un K-drama? negocio virtuoso. Un negocio virtuoso. Ese K-drama es de las cosas más hermosas que he visto recientemente. Porque Tomen nota de todas las sí, recomendaciones que estamos dando sí. aquí. Un negocio virtuoso, que además hay algo que está pasando muy bonito en los K-dramas, que también, pese a que la cultura coreana y el pueblo coreano es una sociedad muy conservadora todavía, no tenemos tanta amplitud en la diversidad, por ejemplo, ¿no? De que se presenten Ujú. personajes de la comunidad LGBT o de la diversidad en general, pero tenemos K-dramas como este que nos cuenta la historia, que además es de las historias más femeninas, feministas y maravillosas que he visto, que son mujeres, que no en la actualidad, a finales de los 80, Corea acababa de salir de su dictadura y se estaba recuperando de la crisis económica. Tiene esa carga histórica. En un pueblo, que no es Seúl, no es un pueblo súper conservador, una mujer de treinta y tantos años decide que el marido la deja, la abandona y ella necesita dinero. ¿Y a qué se va a dedicar? A vender juguetes sexuales. Juguetes sexuales. Entonces dices, ¿dónde carajo se les ocurre a los coreanos hacerme una historia así, ubicada temporalmente en una época tan difícil, donde la protagonista va a presentar muchas adversidades, porque no es el 2025, son los 80, ¿eh? Entonces hay que, ojo, incluso en los 80 todavía los K-dramas, las papeles femeninos eran muy poco vistos. Eran siempre la esposa que estaba encerrada en su casa, la mamá, la abuela, la gente que trabajaba en el servicio. Los protagonistas eran hombres, ¿no? Eran Y, historias masculinas, pues. exacto, eran historias masculinas, nos hablaban mucho del mundo de lo masculino. Y últimamente o sea, me he dado cuenta que en los últimos años
hemos tenido historias femeninas maravillosas, Sí, sí, como un negocio virtuoso, porque yo exacto. la tengo entre una lista de dramas eh, de sororidad, Sí, 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 es que sí. deberíamos hacer otro episodio, Abril, y hablar de ese tipo de K-dramas. De los dramas de Porque sororidad, pf, ajá. sí, y ha sido un tema bastante recurrente en los dramas coreanos últimamente. Sí, Y eso me encanta. porque las escritoras, o sea, bueno, no solamente tenemos premio Nobel actualmente, que es una escritora coreana, las mujeres, y es algo muy plausible también para la sociedad femenina coreana, bueno, surcoreana, porque de la norcoreana, No sabemos digamos, mucho. no sabemos mucho, ¿no? Y tiene otros matices, pero que las mujeres en Corea sí están siendo la vanguardia, o sea, digo, sí están trabajando para adaptarse y adecuarse y tomar un papel muy protagónico de los tiempos que vivimos ahorita. O sea, no es gratuito. Sé que nos ha costado, y digo ha costado porque sí nos ha costado a muchas tener espacios que estemos hablando de esto. Incluso nos autoasumamos como, me gustan los K-dramas, soy experta en esto porque he visto 150 K-dramas. O sea, eh, y conozco de literatura y conozco eso. Son espacios que hemos conquistado también nosotras, las mujeres coreanas, tanto actrices, guionistas, escritoras, las que escriben webtoons. O sea, los webtoons que se han llevado a K-dramas, la mayoría de ellos están hechos por mujeres, escritos por mujeres. La historia de Si la vida te da mandarinas está hecha por este personaje ahí misterioso, pero se cree que es una mujer. Se asume que es una Este, mujer, sí. em, Y yo no lo dudaría, de no, verdad, porque tiene una manera de escribir, una sensibilidad y un arte para, para hilar la historia, que tiene sí. que ser una mujer. Si te lo pones a ver, y yo creo que eso sería interesante, hay que hacer otro podcast. Díganos si quieren hacer que hagamos toda una serie de podcasts sobre esto. No, claro, es que ese, por ejemplo, de las mandarinas, o el de un negocio virtuoso, está escrito muy en clave de lo femenino. O sea, está muy escrito y muy contado con cómo nosotras narramos, cómo contamos nosotras las historias, cómo contamos nuestros detalles. O sea, si la vida te da mandarinas, está llena de esas minucias, de esos detalles que sí creo que tienen mucho que ver con el mundo de lo femenino, con el mundo de cómo, o sea, con la visión de cómo percibimos nosotros los momentos de nuestra vida, o sea, nosotras mismas, ¿no? Que a veces podemos poner un ojo en cómo, digamos, se toca a la gente, se habla a la gente. Si la vida te da mandarinas, a mí me parece que además que es un guión que luego leí, que está escrito en verso, que supongo que para los coreanos que saben coreano o alguien que sepa coreano muy bien le hace más sentido que nosotros que oímos, que además el coreano se oye muy bonito. Está escrito en verso, está dicho así. E incluso cuando lo revisité, dije, estos flashbacks famosos que hace, es como decir, no había visto un K-drama tan femenino como Si la vida te da mandarinas, porque hasta cómo construyen los flashbacks es, está hablando de cómo lo femenino recuerda, de cómo lo femenino duele, de cómo tenemos esta construcción de la memoria a las mujeres. ¿En qué nos fijamos? ¿No? Otro spoiler. En la escena en la que la mamá recuerda cómo sirve la comida y está meneando la olla del arroz para comerse las sobras, ¿no? Y ve que en el futuro su hija está haciendo lo mismo y le cae como el 20 a la mamá decir, yo que he trabajado tanto para emancipar a mi hija está repitiendo el mismo patrón femenino de la que la quise liberar. Cuando yo vi eso dije, ¿quién carajos escribió esto? De verdad dije, ¿quién escribió esto? Porque está tan delicado, es tan sutil, es muy
de cómo nosotras incluso hasta nos conmovemos en silencio, porque ella no dice nada, ella solamente como que entra en ella misma, lo recuerda y es algo que te duele. Y yo digo, es que eso es muy de lo femenino, no más, Sí, no de lo toda la masculino, es muy de lo femenino. Y estos tienes espacios de toda la- sororidad, las ayumas también son sororas. Es la que no tienes carbón, te llevo carbón, no tienes madera, te llevo madera, no tienes papas, te llevo papas. Es eso también. No, podríamos hacer un podcast. No, Abril, tienes que volver, por favor, tienes que volver. Esta hora se ha pasado demasiado rápido, Abril. Ay, qué linda. Para concluir, Sí, porque quiero acá ser un poco abogado del diablo. Si hay algo que no te guste del K-drama, de las técnicas, bien sea de las técnicas narrativas, eh, de cómo se desarrolla, que si tuvieras que hacerle una crítica, en este caso negativa, ¿qué dirías? ¿Tienes una? creo que sí, creo que mi crítica ahorita principal y tiene que ver con los nuevos K-dramas es que se están occidentalizando y no es necesario. Porque si se occidentalizan, pues entonces pierden, digamos, como Tu su esencia. virtud y su esencia. Y me refiero a dramas, o sea, que hay dramas como El Juego del Calamar, por ejemplo, ¿no? O algunos otros que son de acción, que son como muy occidentales, que más bien están como para sorprender, ¿no? Más que para contarnos como quiénes son los coreanos. Y otra cosa es que creo que también ya hay como reciclaje. Yo creo que es momento de que empiecen a hacer historias de amor, aunque sí nos gusta que nos cuenten la historia de Cenicienta. Claro, hay muchos que hay dramas de la chica que es salvada por el chico, que ya sea rico o no sea rico, pero finalmente es alguien que va y la salva. Son lindos esos K-dramas, me gustan mucho cómo están escritos. También son, yo les llamo los K-dramas de la disociación, porque sí nos ayudan a entrar a otro mundo, digamos, que Olvidarme el nuestro aquí. olvidarnos y sí decir, ay, yo sí quiero tener un amor así, aunque sabemos que el amor romántico es tóxico, no es muy saludable, etcétera, pero a veces sí nos ayuda como a disociarnos de, ay, sí, yo quiero que me venga y me tape con el paraguas y me traiga así mi café, Y no ¿no? hablamos de los clichés, Y eso que no hablamos porque de ay, la escena del paraguas es un cliché, claro, es ese así como cliché, no hablamos cargarle de en la los espalda. tengo un tema sobre los hombres flor, los personajes masculinos, o sea, hay para deshacer, y tú lo sabrás que eres la experta también en K-dramas, pero el OST del K-drama, etcétera. Entonces, lo que tendría que criticarles, no se occidentalicen, no pierdan la Por esencia. favor, Lo que amamos de ustedes es justo esa particularidad. Y otra cosa es que sí me gustaría ver más historias. Creo que es momento de que me gustaría ver más historias y cuando digo que se están occidentalizando es porque sí están metiendo esta cosa como del crimen y las drogas y como que es muy importante también, cuenta otra realidad, pero a mí me gustaría ver más que hay dramas que estuvieran muy bien escritos, muy bien actuados en temas como juveniles, por ejemplo. Si hay algo que no me gusta son los que hay dramas que son juveniles, me parece que todavía son muy deficientes para el público potencial que puede verlos. Están muy bien construidos los otros, los de drama, los trágicos, el thriller y eso, pero creo que los viste un héroe, juveniles. el héroe débil de la clase. No, no lo vi, no lo he visto. Es que a qué hora apáguenme para ver qué hay drama. Bueno, Este, hablando de dramas juveniles, mm, ese es un buen ejemplo. ok, Solo que tuvo una segunda temporada, porque la primera fue muy buena, hecha en una productora pequeña, mm, ¿verdad? Que sabemos que puede, o sea, va a innovar un poco más, ujú, pero como la primera temporada fue tan buena,
Creo que Netflix compró los derechos y hicieron una segunda temporada que no está mal, Ajá, está bien, pero es otra cosa. claro. Eso también creo Y, que es algo criticable y y sé mi que... crítica, exacto, Exacto. creo que conectamos. Mi crítica es, si yo tuviera que criticarle algo, es nos estamos volviendo esclavos del algoritmo también. Los dramas se están volviendo esclavos del algoritmo. Totalmente. Y no solamente por la temática, también por la inmediatez. Últimamente he visto unas historias que al principio me enganchan, quería verlo. Por ejemplo, El sabor de lo nuestro, Ujú. drama, que es igual una comedia romántica de esas que ya sabemos lo que va a pasar, pero que terminó y me dejó así. Oh, ya va, me falta, me quedaste Ujú. debiendo, porque hay una inmediatez ahorita. Supongo que no hay conquista sin ser conquistado. Tú no puedes conquistar Totalmente, sin ser conquistado totalmente. de vuelta. Exacto. Entonces creo que eso es lo que le está pasando al K-drama y creo que eso va a afectar mucho el futuro del K-drama. Así que yo les recomiendo que de vez en cuando se vayan a los dramas viejos y disfruten un poco, como para que no se acostumbren a esta narrativa solamente, esta narrativa nueva, esta manera de contar el K-drama que estamos viendo un poco apresurada y, como dice Abril, un poco occidentalizada. Sí, ¿Y porque para están qué queremos operando a ver las más de lo mismo? necesidades, ¿no? Están operando a las necesidades de las plataformas. Entonces, si algo es criticable, es decir, claro, necesitan recursos, queremos que tengan recursos para que cuenten más historias, pero pues ahorita el algoritmo se los está comiendo y entonces hay muchas historias que dices, bueno, esto se ve que era una idea y que la plataforma en Occidente le metió toda la mano posible que pudo y entonces ya fue como, algo más, ok. Pero yo creo que quizá para enamorarse de los K-dramas hay que irse sí como por ahí de entre el 2010, 12 y empezar para que ahora los nuevos que también nos volvamos más críticos con los K-dramas, que es decir, me empezaste a contar estas historias que estaban tan hermosas, tan bellas, tan bien escritas, con personajes tan bellísimos y ahora me estás dando esto. No, como No, espectador también y espectadoras debemos exigir calidad y si hay algo que nos han dado los K-dramas, ha sido calidad. La verdad que calidad, sí. calidad y creatividad. Sí, sí, sí. Abril, te agradezco un mundo que hayas hecho. No sabes lo entusiasmada que yo estaba por hablar de esto contigo. Seguro que vamos a tener que reunirnos una vez más y a lo mejor otras cuantas porque quedaron muchos temas pendientes. Una hora no fue suficiente, creo que nos pasamos incluso. Así que, mira, te agradezco que hayas A venido, ti. acompáñame de nuevo y bueno, a los que nos están viendo, por favor, suscríbanse al canal, denle like a este video y compártanlo si saben, porque entre más K-dramaníaca sea, tenemos que armar un club de adictos al K-drama, ¿no crees? Yo creo que sí, o sea, un grupo no, no va a ser de apoyo, va a ser de acompañamiento para ver K-dramas, porque es una buena adicción, es una buena adicción ver K-dramas. Sí, Muchas sí, gracias, y Ani, a así ti. es. No, un Gracias. placer. Adiós, Abril. Ya saben, amigos, compartan, denle like, suscríbanse y vuelvan al siguiente capítulo.